Buenas, en este vídeo voy a enseñar cómo hacer este kit de fieltro. Se trata de un peluche de brazos gitanos, el kit es de Daiso y lo pueden conseguir en eBay, Etsy u otros. En mi caso fue un premio de un sorteo, en la caja de descripción les dejo el vídeo en el que lo muestro. De todos modos, pueden dibujar los patrones y seguir los mismos pasos para hacer su propio brazo de gitano. ¡Empecemos! Estos son todos los contenidos del kit. Wata, fieltro de diferentes colores, hilos, cartón y una hoja con las instrucciones y los patrones. Aparte de esto necesitaremos cola blanca, unas tijeras, un lápiz o marcador y agujas. Vamos a empezar recortando la hoja por la línea marcada a la mitad. Luego, con cuidado, recortaremos también los patrones. Antes de esto pueden fotocopiarlos por si quieren volver a usarlos en un futuro. Una vez los tengamos todos, vamos a contornearlos en el fieltro para después recortar las piezas. Para las partes de arriba del brazo gitano, como la que están viendo, lo que haremos será doblar el fieltro a la hora de recortarlo. Cuando tengamos todas las piezas en fieltro, pasaremos al cartón. Recortaremos los bordes que se nos marcan en el patrón y luego los contornearemos. Una vez terminado, deberíamos tener todas estas piezas que estoy mostrando. Ahora toca empezar a coser. Una cosa a tener en cuenta es que vienen varias hebras de hilo juntas, por lo tanto hay que separarlas. Lo primero que haré serán las decoraciones. Para la fresa he cogido algo de hilo blanco y como ven hago lo que serían las pipas. Como la parte de atrás no la veremos, estoy haciendo este punto un poco chapucero. Ahora que ya está lista, le he dado la vuelta y la he doblado para coserla a un lado. Lo de darle la vuelta no es necesario, pero yo lo he hecho para que no se viera tanto la costura. Y empezamos a coser. El punto que vamos a utilizar es un sobrehilado. Y una vez terminado, le doy la vuelta a la pieza. Ahora en la parte de abajo haremos pastilla. Simplemente damos puntos rectos para luego poder fruncir y cerrar la fresa. Cuando esté lista, rellenamos nuestra fresa con wata, fruncimos y cerramos bien. Así es como ha quedado mi fresa. Ahora pasaré a la nata. Esta se puede hacer de dos formas, pegando los extremos con cola o cosiéndolos. Yo decidí coserlos ya que lo veía más limpio y rápido que utilizando cola. Simplemente con el hilo blanco voy a ir juntando cada solapa como están viendo. Una vez juntas todas, cierro bien. Y aproveché el mismo hilo para coserle las fresas. Ya tenemos la decoración para nuestro brazo gitano. Ahora toca coser lo demás. Vamos a empezar pegando las piezas. Con la cola blanca pegamos la parte frontal del brazo gitano. Repetimos el proceso para la otra cara. Y una vez seco, por detrás pegaremos el cartón, procurando siempre que quede todo bien centrado. Luego pegaremos la otra pieza de cartón al trocito de fieltro que será la parte de abajo del brazo gitano.
Una vez la cola se haya secado, podremos empezar a coser. Usando un punto sobrehilado, vamos a coser la tira de la parte de arriba a un frontal. Este sería el resultado. Ahora toca coser la otra cara. El proceso es exactamente el mismo que en la anterior. Cuando estén las dos, rellenamos con guata. Y ahora podemos coser la parte de abajo. Para esto utilizo el mismo punto que antes. Cerramos bien y terminamos de decorarlo. Pegaremos la pieza de fieltro blanca al brazo gitano con cola. Y por último la fresa y la nata. ¡Voilà! Ya hemos terminado nuestro peluche de brazo gitano. Espero que este vídeo les haya gustado. Díganme en los comentarios qué les ha parecido y no olviden echar un vistazo a la caja de descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!